En las sombras de la historia, donde el eco de cadenas resuena y el resplandor de las hogueras ilumina rostros aterrorizados, se alza una de las instituciones más enigmáticas y malentendidas de todos los tiempos, la Inquisición española. Durante más de 3 siglos, sus tribunales dictaron el destino de miles, tejiendo una narrativa de fe, poder y miedo que aún nos persigue. Pero, ¿fue la Inquisición el monstruo sádico que la leyenda describe, o un sistema complejo moldeado por su era? Bienvenidos a un viaje monumental a través de los secretos de la Inquisición española, un relato que desentraña verdades ocultas y desafía mitos arraigados. Juntos exploraremos los tribunales de Sevilla, las prisiones de México y los ecos de un pasado que resuenan en nuestro mundo. Desde los pergaminos polvorientos hasta los susurros de los condenados, este es un relato de justicia, intolerancia y redención. ¿Estás listo para descubrir la verdad detrás del mito? Quédate, porque esta historia cambiará lo que creías saber. Es el año 1478, y España está al borde de un cambio histórico. Los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, han unificado un reino fragmentado tras siglos de reconquista contra los musulmanes. Pero esta unidad es frágil, amenazada por tensiones religiosas y culturales. Cristianos, judíos y musulmanes conviven, pero la desconfianza crece, especialmente hacia los conversos, judíos y musulmanes convertidos al cristianismo, sospechosos de practicar sus antiguas fes en secreto. En este contexto nace la Inquisición española, autorizada por una bula papal del Papa Sixto IV, con un objetivo claro: proteger la ortodoxia católica y forjar una nación unida bajo una sola fe. Pero, ¿fue esta una cruzada espiritual, o una maniobra política para consolidar el poder? La Inquisición no surge de la nada. La Reconquista, que culminó con la caída de Granada en 1492, dejó un reino obsesionado con la pureza religiosa. Los conversos, integrados en la sociedad pero vistos con recelo, eran un blanco fácil. En 1480, los primeros tribunales se establecieron en Sevilla, liderados por figuras como Tomás de Torquemada, el primer inquisidor general, cuya severidad lo convirtió en un símbolo de temor. Sin embargo, los archivos históricos muestran que Torquemada no era un fanático descontrolado, sino un hombre de su tiempo, convencido de que la herejía amenazaba la salvación eterna. Los primeros casos, como el juicio de una familia conversa acusada de judaizar, revelan un sistema meticuloso, pero también implacable, donde una acusación podía destruir vidas. Viajaremos al corazón del siglo XV, explorando el contexto de la Reconquista, la unificación de España y el papel de los reyes católicos en la creación de la Inquisición. Analizaremos los primeros tribunales, los casos iniciales y el impacto inmediato en una sociedad dividida. Desmontaremos mitos tempranos. La Inquisición no era un caos de hogueras, sino un sistema legal con reglas estrictas, aunque su rigor sembró miedo. Desde los castillos de Castilla hasta las sinagogas convertidas en iglesias, este es el comienzo de una historia que marcó a España y al mundo. ¿Fue la Inquisición un instrumento de fe, o una herramienta de control? Prepárate, porque el pasado está a punto de revelarse. Ahora que conocemos sus orígenes, adentrémonos en las entrañas de la Inquisición española, un sistema que combinaba fervor religioso con una burocracia implacable. Lejos de ser un torbellino de fanatismo, el Santo Oficio, como se le conocía, operaba con una precisión quirúrgica, con tribunales secretos, jueces entrenados y registros detallados. Pero esta organización no lo hacía menos aterrador. Una denuncia anónima podía arrastrarte a una celda, donde el peso del silencio y la incertidumbre era tan cruel como cualquier castigo. En esta sección, desglosaremos cómo funcionaba la Inquisición, desde las acusaciones hasta las sentencias, y preguntaremos: ¿era tan brutal como la historia nos ha hecho creer? Todo comenzaba con una denuncia. Cualquiera podía acusar a otro de herejía, brujería o blasfemia, a menudo sin revelar su identidad. Los inquisidores, clérigos con formación legal, investigaban, recolectando testimonios en secreto. Si las pruebas eran suficientes, el acusado era arrestado y confinado en una prisión inquisitorial, donde podía languidecer durante meses. Contrario al mito, la tortura no era omnipresente. Los historiadores estiman que se usó en menos del 10% de los casos, bajo estrictas regulaciones, como el tormento del agua o la cuerda. Sin embargo, las condiciones de las celdas, el aislamiento y el miedo al juicio eran castigos psicológicos devastadores. Los procesos culminaban en los autos de fe, ceremonias públicas que mezclaban espectáculo y temor. Multitudes se reunían para presenciar las sentencias. Algunos acusados eran reconciliados tras confesar, enfrentando penitencias como ayunos o peregrinaciones, otros perdían sus bienes, o en casos extremos, eran entregados al brazo secular para ser ejecutados en la hoguera.
Los registros sugieren que, en 350 años, entre 3.000 y 5.000 personas fueron ejecutadas, una cifra menor de lo que la leyenda negra proclama, pero suficiente para grabar el terror en la memoria colectiva. Exploraremos los mecanismos del Santo Oficio, denuncias, interrogatorios, torturas, juicios y castigos. Desde los pergaminos que documentaban cada caso hasta los mitos que exageraron su crueldad, este es un viaje al corazón de un sistema que definió una era. ¿Era la Inquisición un tribunal de justicia divina, o una maquinaria de opresión? La Inquisición española no era una sombra abstracta, tenía rostros, nombres, vidas destrozadas por una sola palabra: herejía. En esta sección, daremos voz a las víctimas, conversos sospechosos de judaizar, mujeres acusadas de brujería, intelectuales perseguidos por sus ideas, y comunidades marcadas por el estigma. A través de sus historias, veremos cómo la Inquisición no solo castigaba individuos, sino que moldeaba una sociedad entera, tejiendo una red de miedo y desconfianza. ¿Quiénes eran los perseguidos, y qué los hacía tan peligrosos para el Santo Oficio? Los conversos eran el blanco principal. Judíos o musulmanes convertidos al cristianismo, muchos prosperaban como comerciantes o profesionales, pero su éxito alimentaba envidias. Una mujer en Toledo, por ejemplo, fue denunciada por evitar el cerdo, una acusación que desencadenó un juicio que arruinó a su familia. Las mujeres, especialmente curanderas o viudas, enfrentaban cargos de brujería, aunque España fue menos obsesionada con las brujas que Alemania o Inglaterra. Los intelectuales, como los humanistas del siglo XVI, eran vigilados por sus escritos, considerados amenazas a la ortodoxia. Un caso notable es el de un erudito vallisoletano, acusado por poseer libros prohibidos, cuya condena silenció a una generación de pensadores. Sin embargo, las acusaciones no siempre eran religiosas. Rivalidades económicas, venganzas personales o simples rencillas podían motivar una denuncia. Un comerciante sevillano fue acusado por un competidor, una viuda, por vecinos que codiciaban su herencia. Estas historias revelan una verdad dolorosa: la Inquisición era un espejo de las tensiones sociales, donde el miedo al otro se convertía en arma. Exploraremos casos reales, desde los archivos de la Inquisición hasta las vidas rotas por una acusación. Analizaremos los motivos detrás de las persecuciones y cómo las víctimas desafían los mitos de la Inquisición como un simple tribunal religioso. Porque cada historia es un recordatorio de que el pasado está hecho de personas, y sus voces merecen ser escuchadas. ¿Qué habría sentido al ser acusado sin saber por quién? La imagen de la Inquisición española como un reino de sangre y fuego no nació en los tribunales de Sevilla, sino en los panfletos de sus enemigos. En el siglo XVI, la leyenda negra tomó forma: propaganda protestante de Inglaterra, los Países Bajos y otros rivales de España, que pintaban al Santo Oficio como un símbolo de crueldad y atraso. Pero, ¿cuánto de esta imagen era verdad, y cuánto era una distorsión calculada? En esta sección, exploraremos cómo se creó el mito de la Inquisición, las críticas que lo sustentaron, y cómo los historiadores modernos están reescribiendo su historia. La leyenda negra exageraba la violencia de la Inquisición, describiendo mazmorras repletas de instrumentos sádicos y hogueras interminables. Grabados holandeses mostraban a inquisidores como demonios, ignorando que la tortura era menos frecuente de lo que se creía y que los tribunales seculares de Europa eran a menudo más brutales. Sin embargo, las críticas tenían fundamentos reales. La Inquisición censuraba libros, restringía la libertad intelectual y alimentaba un clima de sospecha. En el siglo XVII, mientras la Ilustración florecía en Francia e Inglaterra, España parecía estancada, en parte por la vigilancia del Santo Oficio. Los historiadores modernos, como Henry Kamen y Bencio Netanyahu, ofrecen una visión matizada. La Inquisición procesó a menos personas de lo que se pensaba, y sus castigos eran comparables a los de otros tribunales de la época. Sin embargo, su impacto psicológico fue inmenso, creando una sociedad donde el miedo a ser denunciado era constante. Examinaremos ambos lados: la propaganda que demonizó a la Inquisición y las críticas legítimas que cuestionaron su autoridad. Analizaremos cómo la leyenda negra moldeó la percepción de España y por qué sigue siendo un tema de debate. Porque la historia no es solo lo que ocurrió, sino cómo se cuenta. ¿Fue la Inquisición el monstruo de los mitos, o un producto de su tiempo? La Inquisición española no se limitó a la península ibérica, cruzó el Atlántico, extendiendo su sombra sobre las vastas tierras del Nuevo Mundo. En las colonias americanas, desde México hasta Perú, el Santo Oficio estableció tribunales para vigilar la fe en un mundo nuevo, donde españoles, indígenas, africanos y mestizos convivían en una mezcla cultural explosiva. Pero, ¿cómo funcionaba la Inquisición en América, y qué impacto tuvo en estas sociedades nacientes? En esta sección, exploraremos la historia menos conocida de la Inquisición colonial,
sus métodos, sus víctimas y su papel en la construcción del Imperio español. En 1571, se establecieron tribunales permanentes en México y Lima, con jurisdicción sobre vastos territorios. Su misión era similar a la de España: erradicar la herejía, especialmente entre los colonos españoles y los conversos que huían de la península. Sin embargo, la Inquisición americana enfrentaba desafíos únicos. Los indígenas, considerados nuevos en la fe, estaban exentos de su jurisdicción, pero los mestizos y africanos esclavizados podían ser procesados. Un caso famoso es el de un esclavo africano en Cartagena, acusado de brujería por practicar rituales ancestrales, cuyo juicio revela el choque entre culturas. La Inquisición en América también vigilaba a los colonos portugueses, sospechosos de judaizar tras la unión de España y Portugal en 1580. En México, la familia Carvajal, conversos portugueses, fue perseguida en un caso trágico que culminó en un auto de fe en 1596. Pero las acusaciones no siempre eran religiosas. Disputas comerciales, rivalidades coloniales y prejuicios raciales a menudo motivaban denuncias. Los tribunales americanos eran menos letales que los españoles, con menos de 100 ejecuciones en 2 siglos, pero su presencia reforzó la autoridad de la corona y la Iglesia en un mundo diverso. Viajaremos a las plazas de México, las minas de Potosí y las costas de Cartagena, explorando cómo la Inquisición moldeó las colonias. Analizaremos casos emblemáticos, desde brujos africanos hasta conversos portugueses, y cómo los tribunales navegaban un paisaje cultural complejo. Porque la Inquisición en América no era solo un eco de España, era una fuerza que dio forma a un continente. ¿Cómo habrías vivido bajo la mirada del Santo Oficio en un mundo nuevo? Hemos recorrido un camino largo y tortuoso, desde los tribunales de Sevilla hasta las plazas de México, desde las hogueras del siglo XV hasta los archivos que guardan las voces de los olvidados. Ahora, llegamos al núcleo del enigma: ¿qué fue realmente la Inquisición española y qué significa para nosotros hoy? En esta sección final, reflexionaremos sobre la verdad detrás de los mitos, el legado de la Inquisición y las lecciones que nos deja en un mundo que aún enfrenta preguntas sobre tolerancia, justicia y poder. La verdad es que la Inquisición fue un sistema multifacético, no tan sádico como la leyenda negra sugiere, pero sí opresivo, especialmente para conversos, mujeres y minorías. Sus 150,000 procesos y 3,000 a 5,000 ejecuciones, aunque menos extensos de lo imaginado, dejaron una marca imborrable en España y sus colonias. Consolidó la identidad católica de un imperio, pero a un costo: miedo, censura y la marginalización de comunidades enteras. Sus archivos, preservados hasta hoy, son un tesoro histórico, revelando no solo los juicios, sino las vidas de personas comunes atrapadas en un sistema implacable. El mito, sin embargo, tiene su propio poder. La leyenda negra, nacida de la propaganda, convirtió a la Inquisición en un símbolo de intolerancia, inspirando movimientos por la libertad de expresión y la separación entre religión y Estado. En América, su presencia moldeó sociedades donde la fe católica se mezcló con tradiciones indígenas y africanas, creando un sincretismo que aún define la región. Este viaje termina aquí, pero la historia sigue viva. Comparte tu opinión en los comentarios, suscríbete y únete a nosotros para seguir explorando los misterios del pasado. Porque la Inquisición no es solo historia, es un recordatorio de que la verdad debe buscarse, siempre. Gracias por acompañarnos. Ahora, ¿qué enigma histórico explorarás después?